Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Perfecto, pues muy buenos días. Te saluda Luz Vargas en tu programa Asociaciones Civiles y Emprendimiento. Y justamente esta mañana tenemos el gran privilegio de hablarles y de tocar un tema tan interesante como es el emprendimiento. Vamos a observar justamente que el programa hoy estará compuesto por algunos pequeños comentarios de emprendimiento y sobre todo con la gran participación de una persona que justamente es representante de este tema del emprendimiento. Y bueno, pues vamos a darle, chicos, chicas, bienvenidos. Estamos aquí a sus órdenes y empezamos. Un tema importante que gracias a un instituto que nos compartió un libro que se llama Emprende con Equilibrio. Y justamente en este libro vamos a encontrar, y he recomendado, porque es como las mujeres rompen los mitos justamente del emprendimiento a través de sus acciones. Existen tres tipos de emprendimientos: el emprendimiento económico, el emprendimiento social y el emprendimiento político. Y justamente este equilibrio se logra cuando estos tres emprendimientos no van solos o sueltos, sino de alguna manera se encuentran integrados. Es este tema del equilibrio dentro de tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque van a estar integrados en esta manera. Al hablar económico, podemos decir que es cuando alguna persona decide crear un negocio, decide iniciar, aunque no tenga utilidades, no determine un precio, un salario, un precio de venta de tu producto, esté aprendiendo a la par con el emprendimiento. Esto tiene que ver con el tema económico. Las empresas, como lo he dicho en algunas otras ocasiones, su fin, ¿cuál es? Es el de crear justamente utilidades. Y entonces, ¿en qué momento hacemos el equilibrio con el emprendimiento social? Pues que estas empresas sean o tengan una responsabilidad social. ¿Qué tipos de productos prestan? Si son dañinos o no a las personas. ¿Qué tipo de servicios brindan? Ahora bien, cuando hablamos de emprendimiento social, se refiere justamente cuando un grupo de personas se reúnen para una causa social, para una causa filantrópica. Ahí es donde entra el emprendimiento social. Es decir, va enfocado a la par con el gobierno para organizarse y dar algo que el gobierno, es tan grande la población que no va a cubrir todas las necesidades y problemáticas de nuestro país. Y ahí es donde los individuos se organizan y dicen, yo quiero organizarme a la par para ayudar en la proporción de mis medios a poder resolver esos problemas sociales. Y ahora bien, ¿cómo es el tema político? Pues de alguna manera el emprendimiento político justamente es pues todo esto que observamos que inició y que ha creado todo un sistema político en nuestro país, pero que de cualquier manera a través de ellos se dictan las leyes y se tiene que dar un cumplimiento. De cualquier manera se necesita la representación de autoridades dentro del área económica, dentro del área social. Ahí es donde existe, justamente donde se converge este equilibrio, esta relación, estas alianzas, esta combinación de emprendimientos. Entonces, de ahí es que digo que no es que vayamos separados, sino vamos unificados. Ahora bien, hay una inversión social en la elaboración de un emprendimiento social.
Por supuesto que sí. Déjenme decirles que aquí en el despacho Alarcón, los clientes llegan indicándonos que con sus recursos propios dan talleres, dan visitas, regalan, obsequian, atienden en temas de salud, en temas sociales, en temas ecológicos. Entonces, sí se requiere una inversión social, sí. Hay mucho voluntariado, tenemos trabajadores, tenemos colaboradores y el mismo consejo forma parte de esta plantilla laboral. Entonces, hoy con el gusto de compartir justamente este tipo de emprendimiento social, agradecemos la presencia justamente de nuestra invitada que contribuye dentro de nuestra sociedad en ese granito de arena en donde se encuentra colaborando desde el área social. Y no dejará mentirnos que siempre vamos a pensar en lo que corresponde la nómina del personal de la asociación, las necesidades prioritarias y que de alguna manera, pues al ser cabeza y dirección, pues obviamente que no siempre está en el dar, en el de participar, en el de contribuir. Y bueno, es esta mañana que la representante y directora de la Asociación Innovación para la Paz y el Desarrollo Social, ACE, nos acompaña esta mañana la licenciada Lisette Castañeda Payán, con su conocimiento, con su experiencia, con su alma filantrópica y con ese concepto justamente de equilibrio y paz, pues es que ella colabora dirigiendo a esta organización. Y pues vamos a agradecemos licenciada tu presencia. Todos contribuimos de alguna manera desde nuestra experiencia, conocimiento, asociaciones, en hacer el cambio que queremos dentro de nuestro entorno. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias por estar presente en este día con nosotros. Y pues nos gustaría que nos platicara un poquito de su curricular, porque su curricular también es muy amplio. Entonces, un poquito y vamos a entender por qué ahora ella está contribuyendo socialmente con su asociación, pero haciendo el cambio en nuestra sociedad. Adelante, licenciada. Muchas gracias, muy buenos días a todos y todos tus radioescuchas. Pues es un enorme placer estar con ustedes, acompañarlos y bueno, ser parte hoy de este tema. Les voy a contar un poquito primero de mí. Soy Recording abogada, in progress. egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México y con mucha inquietud acerca de temas internacionales. Ahí empezó a nacer la afición por este tema. Me empecé a involucrar con temas de arbitraje, de organismos públicos internacionales, a conocer cómo funcionaban, qué hacían, a qué se dedicaban, cómo era que resolvían las problemáticas o las conflictivas a través del arbitraje. Me empezó a interesar mucho el comercio exterior y bueno, de la mano fui estudiando temas que me llevaron a la mediación y a la conciliación. Posteriormente, en 2004, me invitan a un foro de derechos humanos en donde escucho hablar de la mediación de los MASC, que son los medios de resolución pacífica de conflictos, a través de los cuales te invitan a platicar y que a través del diálogo razonado, pues resuelvas conflictos. Es ahí donde un conferencista da una cita bíblica y ahí hace clic mi razón con mi sentimiento y mi entendimiento y empiezo a darle sentido a por qué
es tan importante el diálogo entre las personas y por qué hablar de paz y por qué resolver los conflictos de otra manera, no tan adversarial como cuando estudias derecho, que te llevan de la mano a ser contrincante de la otra persona y a siempre competir y a tener como otra visión de cómo resolver los conflictos. Entonces ahí me hace sentido y empiezo a involucrarme en el tema. Posteriormente llegan unas personas de España, de la Universidad Jaime I, y me hablan de una maestría que estaba aquí, que había llegado a la Universidad del Estado, que se trataba de educación para la paz y el desarrollo. Era una maestría enfocada en estos temas, más epistemiológicos, más filosóficos, eh, hablando de la lógica, de la raíz del por qué las cosas, de para qué. Y entonces empiezo otra vez a involucrarme con el tema y es en el 2008 que me empiezo a ya a certificar. Me especializo en mediación y conciliación por sede judicial y posteriormente pues ya entro directo, ¿no? A resolver conflictivas a través de estos modelos. La mediación es un modelo creado de manera holística, es multidisciplinario. Estudiamos la psicología, la comunicación, la lógica jurídica, la filosofía, la antropología social. Hablamos de temas legales. Pero más allá de la mediación, el nuevo sistema de justicia penal deriva a la justicia restaurativa, en donde nos hace ver a la víctima y al ofensor como personas no como no delincuentes, sino más allá del error que cometieron o de la mala experiencia que surgió por alguna situación y que los enfocó en ese tema, ¿no? Entonces, la de la justicia restaurativa, que es un área extraordinaria, que me gustaría mucho que también platicaran de este tema, deriva la práctica restaurativa. La práctica restaurativa, pues, nos hace trabajar con las comunidades, con las personas, con las instituciones, organismos públicos, privados, y entonces ya estamos hablando de la prevención social del delito. Y es aquí donde ya empezamos a bajar, mapear, a diagnosticar, a empezar dice el padre de los estudios de paz en Europa, que se llama el doctor Johann Vincent Galton, que empezamos a recetar a la sociedad de este mal, de la violencia y de todo lo que deriva la delincuencia. Entonces, es muy interesante y hablar de paz, no nada más, cuando a uno le platica a la gente que hablamos de paz, ellos dicen, pero ¿cómo puedes hacer un negocio de la paz? ¿O de qué se trata? Les llama mucho la atención. Más que nada es educar, es reeducar. Son programas coeducativos, inclusivos, en donde todos participamos, nadie se queda fuera, todos somos iguales, todos hablamos el mismo idioma y es un derecho fundamental. Entonces, es algo que nunca va a pasar de moda, que nunca va a dejar de ser y que tenemos que trabajarlo mucho como humanidad, como sociedad y como personas. Entonces, a partir de aquí es donde empiezo a proyectar, platico con algunas personas, les cuento mi inquietud y les digo, bueno, pues quiero trabajar esto. Llego a educación básica, y me dan la oportunidad de coordinar 11 municipios con otra persona académica con quien empatamos el programa y atendemos las violencias, pero en comunidades lejanas a las ciudades, perdón, y en donde realmente se ven las problemáticas que existen. El magisterio a mí me dejó mucha enseñanza, me abrió un panorama y sobre todo atender estas comunidades me hizo muy consciente
de lo que quería hacer. De ahí nace la inquietud para trabajar con las comunidades, con los grupos vulnerables. Ya había atendido también a grupos de mujeres violentadas, violencia de género. Ya había yo estado trabajando con albergues para insertar a las mujeres que de pronto pues necesitan esta salvaguardar la vida y salvaguardar la vida de los menores. Trabajar con los niños fue una experiencia extraordinaria y de ahí es de donde nace la inquietud y se platica el proyecto, se empata con algunas personas y pues de aquí nace Innovación para la Paz y el Desarrollo. Y es aquí donde pues empezamos una nueva carrera, nace, yo les digo que es un hijo, ya tenemos 6 años con él y es un proyecto muy bondadoso, nos ha dado muy buenas experiencias y, y nos ha permitido llegar a muchos lugares, pero sobre todo abrir esa puerta de educación y del programa coeducativo donde creamos, donde entregamos y capturamos valor. Eh, También pues ha permitido comprometernos de cierta manera para promover el valor de la vida, de la libertad y de la igualdad para todos. Entonces, después entramos a la parte de emprendimiento para capitalizar, porque como muchas otras asociaciones civiles, empezamos con un proyecto y tenemos mucho entusiasmo, pero no capitalizamos y de pronto no sabemos de dónde sacar fondos o cómo continuar con nuestra labor y qué hacer para no dejar de hacer, para seguir con esta paz positiva. Y entramos a áreas de participación ciudadana, combate a la pobreza, educación. Es un tema de salud mental, es un tema muy importante, es un tema de salud pública que está costando mucho a los gobiernos. Las personas violentadas sufren de estrés postraumático que deriva en ansiedad, en depresión y que muchas veces lamentablemente también deriva en suicidios. Entonces hay que estar ahí muy al pendiente, hay que estar activando estos programas. Hay gobiernos que quitaron, este gobierno quitó muchos programas de prevención social del delito que se venían trabajando, que se quedaron eh, pendientes, que no se les ha dado continuidad. Y pues también es una invitación a los gobiernos municipales, estatales y sobre todo al federal, continuar con los programas de prevención que tienen un costo alto, sí, pero también pues sirven de freno para la delincuencia, para que siga creciendo la violencia. Hablamos también pues de la reducción de desigualdades. Entra la Agenda 2030, los objetivos, trabajamos con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros nos sustentamos en el 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. Trabajamos de la mano, coadyuvamos con los organismos públicos, también los privados, para que estén capacitándose, para que estén habilitando y desarrollando capacidades, competencias en el personal. Es también un tema de desarrollo económico. La justicia debe de promover el desarrollo económico, desarrollo social sostenible. Hablamos de que este es un proyecto, un programa orgánico. No dependemos de nadie, nosotros generamos nuestro propio recurso. Lo que sí es que la pandemia nos cambió la dinámica, ya teníamos una dinámica en donde los organismos públicos pues nos venían solicitando, nos venían programando actividades con organismos privados, pero la pandemia nos cambió la dinámica y fue ahí donde, ay caray, ¿no? Nos tuvimos que poner a ser creativos y a ver qué podíamos hacer para implementar recursos y para sacar la mayor posibilidad de atender, no dejar de atender. Eh, Hablamos de transparencia y rendición de cuentas, también hablamos de democracia, es muy importante. Todos estos temas están vinculados a la educación para la paz, hablar de justicia, de resolución pacífica de conflictos.
y pues bueno, a contribuir con nuestra sociedad. Mm, se hablaba cómo, de cómo podíamos trabajar un México que tuviera paz. Y hubo programas muy bonitos, México incluyente, México con educación de calidad, eh, había programas y foros académicos muy dinámicos que nos permitían estar participando. Se llevaron a cabo diagnósticos. Tuvimos la oportunidad de traer el padre de los estudios de paz de Noruega, que es el doctor Johan Vincent Galtung, con quien trabajamos, con quien se plantearon ideas, ¿no? Las mesas de paz se habilitaron en varios estados donde nosotros participamos, en el Estado de México. Y bueno, pues hay muchos proyectos, hay muchas actividades. No, esto no para porque lo que hacemos es promover la cultura de paz, promover la educación para la paz, difundirla, promover la innovación y el desarrollo, promover la cultura de la equidad de género y los derechos humanos, fomentar los valores, fortalecer el tejido social, fomentar la integración familiar, implementar la resolución, perdón, pacífica de los conflictos como primera alternativa. Hablamos de los modelos dialógicos, de las triadas, de los círculos, de las conferencias, que son modelos muy bonitos que se implementan con los niños en las escuelas, con los adultos, y que son muy dinámicos, son divertidos. Entonces a través de ellos trabajamos con ellos, disminuir los niveles de estrés y ansiedad. Hicimos un programa a través del cual implementamos, fue como un programa multidisciplinario en donde implementamos varios modelos para poder llegar y atender. Hemos entrado a centros penitenciarios, hemos trabajado con personas privadas de la libertad y realmente pues sí han quedado satisfechas, se ha notado el cambio. Obviamente esto se tiene que ensamblar con otros programas para que esto funcione. Y nosotros estuvimos participando con el Poder Judicial del Gobierno del Estado, con Reinserción Social y Seguridad Pública, para entrar a los centros penitenciarios y trabajar de la mano con ellos la reinserción social, la reinserción dentro de los centros, para que las personas privadas de la libertad a su vez también trabajaran con sus familias y se fuera impactando en su comunidad, se multiplicara. Excelente, Pues esto nos licenciada. ayuda. De verdad que ahorita continuamos, pero de verdad que se nota la pasión con la que hacemos justamente este trabajo. Yo le decía a la licenciada Lisset, su semblanza, pero ustedes observen y su semblanza fue, sí, yo me capacité en mi semiespecialidad, pero ¿qué creen que hago? Ahí, justamente en esta parte, yo quiero aterrizar que muchos de los trabajos que implica un emprendimiento es aquello que nos apasiona y aquello que haríamos sin que nos pagaran y nos genere ese grado de satisfacción, es justamente lo que las asociaciones, por eso surgen las asociaciones desde esa parte. Y de verdad con toda esta información que nos ha tocado, eh, es muy cierto, la paz es un trabajo diario y no solo es en un individuo, es un derecho que se tiene y tocó esta parte de la justicia, de las instituciones, de la solidaridad y efectivamente estos seres de luz como la licenciada que trabaja en la paz es en no estar peleándonos, en no estar en la resistencia, el no estar en el conflicto, el no estar en el roce. Y como seres humanos es como parte de nuestra naturaleza, pero que justamente tenemos que buscar el equilibrio y que no todos por nuestra cultura, hablaba de cultura de paz, el difundirla. La cultura nuestra surge desde una liberación donde traemos por ahí
todo este tema de que tienen que existir guerras para transformar. ¿Por qué? Porque creo que uno de los problemas de la humanidad es el sabernos comunicar adecuadamente. Si hubiera una comunicación, un acuerdo, alianzas, no existirían las guerras. Pero como viene aquí un tema de egos, de poder, de intereses, pues surge todo esto. Entonces, muy interesante también esto que nos dices de estos programas de México educando con calidad. México incluyente. Y justamente eso es lo que las asociaciones hacen, trabajan con este amor y pasión para que la gente se incluya en este tipo de actividades que, como bien lo hace la asociación de LICER, es justamente trabajar con todos los actores, como es partes o instituciones políticas, con toda esta parte de organizaciones de la sociedad civil, de alianzas, pero también a nivel internacional, qué están haciendo otras personas, qué están informando, qué están escribiendo, qué están haciendo que les está funcionando, qué teorías nuevas. ¿Y esto a qué nos lleva o a qué quiero llegar? Que debe haber una capacitación para hacerlo con conocimiento de causa, para tener una mayor trascendencia y que realmente haya una congruencia y haya una especialización. En este sector de las asociaciones, vamos a ver que creemos que cualquier persona se puede dedicar a la contabilidad, se puede dedicar a la paz, se puede dedicar a temas de violencia, y no es cierto. Se requiere de una amplia capacitación, amplio conocimiento, amplia disposición mental para aprender y aplicar. Porque ya lo aprendí, pero si no lo aplico, pues es lo mismo porque sigue ahí almacenado, ¿no? Y se va a polvear y no va a funcionar y le va a caer arcilla y al final del día solo quedó en el conocimiento. Cuando ya este conocimiento lo aterrizamos justo en las asociaciones para hacer un cambio en nuestra sociedad, es cuando toma una gran valía las asociaciones civiles. Y bien, licenciada, platíquenos cuál ha sido la mayor experiencia de éxito o de satisfacción de la asociación en, en el tema de la paz, en el tema de la iniciación de su organización. Bueno, pues la mayor satisfacción, trabajar con los niños. Trabajar con los niños es divertido, es eh, nos lleva a conocer la conducta humana, pero es que los niños son el reflejo de de los adultos, entonces se entiende tan bien la convivencia social, la convivencia familiar. Los niños son un espejo, ¿no? Son muy transparentes y ellos nos van dando el indicador de hacia dónde vamos como sociedad. Entonces es enriquecedor trabajar con las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. También ha sido enriquecedor escuchar esas historias desgarradoras, esas historias de vida en donde se ponen al límite y de alguna forma tienen que subsistir. Y cuando nosotros entendemos lo que vivieron precisamente de niños, cuando nosotros entendemos cómo desarrollaron su entorno, cómo se desarrollaron en el entorno psicosocial, cómo fue la crianza, cómo ellos tuvieron que fortalecerse en la comunidad, ahí es donde podemos volver a mirarlos como seres humanos, porque al final del día no dejan de ser personas, de sentir, de vivir, de compartir, de dolerles lo que vivieron.
y ha sido muy enriquecedor. La justicia restaurativa, yo tocaba ese tema, fortalece la cohesión social, restaura el tejido social, pero sobre todo nos hace voltearnos a ver a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde estamos llevando a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a la humanidad? ¿Por qué estamos cambiando así? Porque también estamos inmersos ahorita. Hablaba yo de los organismos internacionales y que me gustaba mucho y de que me gustaba cómo funciona. Bueno, pues es que nosotros nos regimos también por organismos internacionales, ¿no? Hablaba yo de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La sociedad se está rigiendo por agendas mundiales. Entonces, nosotros estamos hablando aquí de la Agenda 2030, pero ya está una Agenda 2050 del 2050, de cómo van a ser las ciudades futuras y de cómo se va a manejar la inteligencia artificial y de cómo se van a implementar los programas educativos, cómo van a ser las sociedades, qué tipos de trabajos va a ser, o sea, cómo va evolucionando la sociedad. Cuando nosotros vamos en el 2023, ya plasmando un 2030 que mucha gente no ha entendido que tenemos que evolucionar, que estamos en la era futurista y cibernética, en donde la tecnología nos está llevando un paso agigantado para implementar los mayores recursos. Es por eso la necesidad de decirles educar, educar con calidad, educar, de involucrar a la gente. Este año, el 2023, la CSW, me parece que es la 67, que es la Comisión Social y Jurídica de la Mujer, habla de que la mujer debe de estar inmersa en la tecnología, y que la mujer tiene un una enorme finalidad, porque no solo va a ser pacifista, sino de ella va a depender también la economía. Entonces hablamos de muchos temas que son transversales y que se tienen que ir aterrizando, pero que también tenemos que ir llevando de la mano a la sociedad para que nos entienda y se involucre, porque hay que desarrollar competencias, hay que desarrollarles habilidades para que ellos también puedan ser parte de estos cambios sociales y de estos cambios que vienen violentos, ¿no? Eh, También hablarles de la fe a las personas es muy importante, que las personas tengan esa fortaleza para que no caigan en depresiones, en ansiedades, para que se utilicen espacios. Nosotros les llamamos espacios de construcción de paz y de reconciliación. Este es un modelo que se trabajó en Colombia. Después de todos los conflictivos con la FARC, Colombia implementó estos modelos de reconciliación, que también lo implementan las escuelas del ESPERE. Hay una escuela en Monterrey que habla de la paz y de la reconciliación, que trabaja mucho con el ser. O sea, volvemos a nosotros mismos, hay que mirarnos a nosotros mismos, hay que ver hacia adentro, ¿no? Y de ahí, pues, también se refleja todo lo que sucede afuera. Eh, Efectivamente, Lizeth, pues definitivamente estas experiencias de vida, como bien no lo dices, en el tema de cómo la paz, llamabas tú, restaurativa. Y justo me hiciste recordar las clases de yoga restaurativa. ¿No? Mi cerebro empieza a imaginarse ya lo que nos estás diciendo. ¿En dónde tenemos que ir? Pues tenemos que ir al problema del origen. ¿Y quiénes son ese problema del origen? Pues desde nuestra educación, en nuestros niños. Y ahora no solo soy el ser humano educativo, sino el ser integral. Realmente creo que ese es el origen del problema. Estamos en una cultura que no nos enseñan a que debemos expresar nuestras emociones, a que debemos aprender a gestionarlas, a que debemos ser responsables de lo que siento, de lo que pienso y de lo que digo, a tener una comunicación asertiva, a saberme dirigir con los demás y sobre todo a quererme llamarme, ¿no?
Entonces, Sí, para mi punto de vista, espero estar en lo cierto, para mi punto de vista, con todo lo que nos estás compartiendo, que es oro puro, ese es el problema de nuestro origen. Y justamente acabas tú de decir cómo esa pasión que te dio trabajar con los niños y estar en esas dinámicas, creo que ese es nuestro problema, nuestro origen a trabajar, los niños. ¿Por sí, qué? Porque a través de los niños tú vas a trabajar, pero finalmente va a ser el espejo también de las familias y viceversa, ¿no? De los padres. Trabajas con los padres y tiene que haber un espejo con los hijos. Trabajas con los hijos y va al espejo con los padres. Entonces, realmente la labor que tú realizas es una labor muy humana, muy centrada. Hay algo que admiro en ti, que es la especialización. O sea, no eres una mujer improvisada, no eres una mujer que es porque creo que por ahí puede ser. No, tienes el conocimiento pleno de este tema, tienes las personas idóneas para este tema, el conocimiento necesario, y con esas herramientas vas desarrollando justamente el objeto social o la actividad de tu asociación. Y que es bien cierto que contar con un equipo de trabajo profesional, un equipo de trabajo especializado, pues se logran grandes objetivos. Hay algo que quiero retocar, como fue esto de la agenda, y bueno, la Agenda 2030, efectivamente, algunos gobiernos les ha dolido, no sé si el cerebro, los intereses, las estrategias para desarrollarlas. Hay gente que entra de nuevas, pues nuevas gentes en los puestos y dice, no tenían ni idea de que existiera esto y empezaron a capacitarlos justo en este tema. Y estamos diciendo que la 2030 no tiene 5 años, o sea, tiene toda una no, historia atrás y sin en cambio mucha gente dice, pues no sé ni qué es eso, de qué está hablando. Y es que no somos únicamente, es como una familia, no es un integrante, ni es papá ni mamá, son todos. Lo mismo, así nosotros es. no nos regimos por ser solo México. Tenemos todo el entorno de los demás países que tienen un impacto económico, social y político en todos los países. ¿Por qué somos mirados? Pues porque siempre le llamaron a México el cuerno de la abundancia. El Así clima, es. lo que producimos, la gente tan capaz que tenemos en algunas áreas y que muchos cerebros intelectuales se han tenido que ir a otros países porque aquí no encuentran, no encajan porque sus expectativas de vida son otras. Y que eso nos debe preocupar como parte de este país porque pues que a final del día necesitamos que aquí desarrollen todo lo que saben, ¿no? Para bien de nuestro país. Entonces, qué interesante lo que nos dices ahora, de que la Agenda 2050 no va a surgir en 2029, No, ya no, está. es un trabajo, justamente es un trabajo que no es de un día, que tiene que tener todo un proceso, una elaboración, difusión, acuerdos, ¿para qué? Pues para que no nos tiemble la mano a nadie y realmente se lleven a cabo, porque al final del día es como para lograr la armonía real de los países. Toda la problemática que las asociaciones trabajan, realmente irlas observando por qué las trabaja. Pues porque los sistemas no pueden con toda la población, no pueden con todas Así las es. problemáticas y la sociedad se tiene que organizar a través de ello. Entonces, muy interesante estos temas y solo me quedó en duda y mencionaste unas siglas, dijiste CSM 6752, no sé si lo tomé bien, este, y si pudieras como andarnos un poquito en ese tema. Es la CSW. CSW, Sí. y platícanos un poquito en qué consiste. La CSW es la Comisión Social y Jurídica de la Mujer. Ajá. ¿Y cuál es Les la voy a platicar. finalidad? La finalidad es atender todos los temas de violencia en las mujeres, su desarrollo social, político, económico, eh, hacia dónde vamos. Naciones Unidas creó este organismo
a través de viene derivado de un woman o de ONU Mujeres. Nosotros tenemos ONU México, que es el derivado. Les digo que viene, es súper interesante porque si nosotros estudiamos cómo está organizada las Naciones Unidas y cuáles son las agencias de las cuales derivan y a través de las cuales los gobiernos federales y los locales y los municipales, los estatales y los municipales van trabajando, es que nosotros, como bien dices, no nos regimos de si bien hay leyes nacionales, la jerarquía también habla de los convenios, de las comisiones de las convenciones internacionales, en donde México tiene pactados muchos acuerdos para promover y difundir, proteger los derechos humanos, los derechos de la mujer, hoy que están en boga, que estamos, se está trabajando muy fuerte, eh, pero no desvirtuando, también hay que tener ahí un poquito de más información Claro. con lo de género, porque si de pronto puede ser muy radical irnos, nos vamos a inclinar mucho. Hay que hablar de equidad de género, hay que hablar de igualdad, sin dejar de ver que todos somos seres humanos y que Claro, todos estamos aquí por algo, que todos tenemos un lugar y una participación en la sociedad. Por así eso es. hablamos del México inclusivo y de los programas coeducativos, porque todos somos parte, que hoy hay muchas vertientes, sí, pero todo nace, hay una raíz. Exactamente. Justo ahí quería yo llegar. A veces desvirtuamos, bien dijiste la palabra, el tema y nos ha tocado escuchar en algunas conferencias, en algunas reuniones, en algunas convenciones, en algunos eventos X, donde de repente ciertas autoridades o ciertas jerarquías de representación de algunas organizaciones, de repente siento que están equivocando el rumbo porque justamente no están siendo incluyentes. Y el universo es muy sabio. Hizo a un hombre, hizo a una mujer, hizo a una sociedad, hay una familia, hay una sociedad y hay un país y después de un país hay continentes y después hay un mundo, ¿no? Entonces, Claro, todo va en ese de la mano. equilibrio, en ese ir en el camino avanzando, pero incluyente. Y sí, tienes toda la razón. Ahora decías tú, como que se está considerando en esta Agenda 2050 que las mujeres puedan formar parte de la administración de las finanzas. De hecho, por naturaleza y estructura mental, pues no en parte la economía, la representación viene mucho justamente del género femenino, Femenino. Sí, ¿no? Porque pues sí, hace tiempo pues las mujeres se quedaban en casa y administraban el recurso de los hombres. Después, sí, así es. bueno, hubo un cambio, hay países que utilizan justamente a la mujer como esta parte económica, entonces sí, desde los orígenes tenemos este tema de las mujeres. Sí, así es, el hombre proveedor y la mujer administradora. Exacto. Y Entonces, bueno, pues hoy vemos que también la mujer es proveedora y administradora. También los roles cambian, ¿verdad? exactamente. O la Y mujer se volvió combinándose. proveedora y el hombre administrador. Entonces hay que entender la dinámica. Sí, hay que estar muy conscientes. Correcto. Y bueno, Lisette, quiero agradecerte. Tenemos 3 minutitos que nos quedan del programa y quiero decirte que pues nos gustaría que en otra ocasión pudiéramos compartir pues también tus proyectos. Nos gustaría saber dónde te podemos localizar. Quizás haya quien necesite hacer alguna alianza contigo. Quizás haya quien escuchó o quien vaya a escuchar posteriormente este programa quiera decir, me gustaría donar a la causa. Y hay un tema de procuración de fondos que yo es a lo que te invitaría. Dentro del despacho nosotros damos ese servicio, bien sea de asesoría para tu departamento de procuración de fondos o bien sea para que nosotros gestionemos los fondos. Porque sí, ya está nuestra asociación, ya tengo proyectos, ya los realizo, pero estamos justamente cómo materializar a través de un proyecto de donadores mexicanos o extranjeros para que puedas desarrollarlo
y potencializarlo y materializarlo, ¿no? Invítanos tus redes, dánoslas a conocer, dónde te localizamos. Claro que sí, los invito a consultarnos en todas las redes sociales. Facebook nos aparecemos como Innovación para la Paz y el Desarrollo en Facebook, tenemos el fanpage, Twitter, en Innovación para la Paz y el Desarrollo, Instagram. Eh, Estamos en TikTok también. Y bueno, pues ahí ustedes verán lo que estamos haciendo, las capacitaciones, los cursos, los talleres, los foros que habilitamos. Y sí, hacerles la invitación, hacemos alianzas. Acabamos de hacer una alianza hace poco. Trajimos a un catedrático de Harvard para dar una masterclass en emprendimiento, en el tema de emprendimiento, y se planteó una certificación con el Instituto Daim, eh, con esta clase que se da con este proyecto de emprendimiento. Nosotros también trabajamos emprendimiento con inteligencia emocional, trabajamos programas de neurolingüística y bueno, pues abiertos a dar conferencias, pláticas, a donde nos inviten. Nosotros les damos a conocer también de qué se tratan los objetivos de desarrollo sostenible, qué es la Agenda 2030, hacia dónde va, cómo como empresas privadas pueden participar a través de la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social, cómo atender las problemáticas, cómo desarrollar modelos de pacificación dentro de los trabajos, de los empleos, de las escuelas, Excelente. todo eso. Búsquenla en sus redes sociales. Mil gracias, Lisette. Se despide tu amiga y tu compañera de vida en las asociaciones civiles, a ti audiencia, recordándote que nos puedes localizar en el 55 61 12 59 24, despacho Alarcón Vargas SC, y vamos acompañando a las asociaciones civiles en temas de crear proyectos, en temas contables, hacerte donataria, procurar tus fondos, marketing social y estructura organizacional. Y próximamente, si Dios quiere, auditorías para temas de proyectos internacionales. Entonces, chicos y chicas, mil gracias, audiencia. Esperamos que la vida les sonría, disfruten, observen qué hacen los demás y busquemos nuestros influencers positivos en la creación de asociaciones civiles. Un gusto. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kenia, en la colaboración en la parte de la grabación del programa. Y gracias al señor Eduardo Llamas. Muy amables. Excelente día. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ay, qué amables. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.